Buenas tardes a todos. En primer lugar, dar las gracias a Jesús Menéndez Peláez por su presencia aquí. Él sabe que somos una asociación, no solo sin ánimo de lucro, sino sin subvención ninguna, con lo cual vivimos exclusivamente de la generosidad de la gente que acude aquí a exponernos lo que sabe. En este caso nos encontramos ante una eminencia, y ya sé que a esto se le pueden dar diversos sentidos, pero lo digo en el sentido de alguien que es persona de mucho saber. Jesús Menéndez Peláez nació en el pueblo de Labio, en Salas, hizo sus estudios en el Seminario Menor de Covadonga y después en el Seminario Mayor de Oviedo, una etapa de la que siempre se siente orgulloso. Es licenciado en Teología por la Universidad de Comillas, licenciado en Filología Francesa por la Universidad de Oviedo, licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Oviedo y doctor en Literatura Española por la misma universidad, diplomado en Alemán por el Instituto Goethe de Múnich y diplomado en Inglés por la Escuela de Idiomas del Ministerio de Educación y Ciencia. Es asimismo catedrático de Literatura Española de la Universidad de Oviedo. Fue invitado por las universidades extranjeras de Coimbra, Lyon, Toulouse, Caen, Duisburg, Bonn y Massachusetts. Es presidente de la Fundación Foro Jovellanos en Gijón, director de la Fundación Álvarez Viña y director de la Revista Internacional de Filología de la Universidad de Oviedo. Fue el primer decano de la nueva Facultad de Filosofía y Letras en nuestra universidad. Ha escrito 21 libros y más de 100 artículos en revistas especializadas de ámbito internacional. Se le considera un gran especialista en literatura medieval y del siglo de oro, de temática religiosa, además de un renombrado jovellanista. Es sobre todo un amigo y un salense ilustre, y lo recibimos como se recibe no voy a decir al hijo pródigo, pero bueno, no siempre podemos ver lo que quisiéramos por él. Entre el público quiero saludar especialmente a don José María Huerta, que acaba de ser la última Junta General nombrado socio perpetuo de la asociación, por su fidelidad desde el primer momento y que a pesar de sus muchos años pervive entre nosotros. Una cosa de orden, como es normal, para los que acudan por primera vez, al acabar se abre un pequeño turno de preguntas, depende de la duración de la charla, y posteriormente pues el que quiera puede acudir a tomarse unos pinchos, que en este caso va a ser en el Molín, al lado del puente, y allí pues departimos y nos conocemos mejor, porque una de las funciones de esta asociación no solo es dar charlas, sino crear un tejido social donde las ideas puedan circular libremente. Sobre Jovellanos ha dicho tanto que yo no voy a decir casi nada, ¿no? No procede, lo va a decir el conferenciante. Sí quiero hacer notar que celebramos el centenario, que fue hace pocos meses de su muerte, que Jovellanos, que fue uno de los participantes en la creación de la Constitución de Cádiz, no la pudo ver promulgada, pero ya hemos entrado en el año en el que se celebra, por cierto, dos grandes centenarios relativos a la nación española. Uno que no hay que olvidar, que es el centenario de la batalla de las Navas de Tolosa, que no solo fue una batalla militar que decidió un poco el fin de la reconquista, sino fue cuando los reinos, una de las pocas veces que los reinos cristianos se pusieron de acuerdo, ¿no? Sobre la Constitución de Cádiz quería yo aprovechar para decir algo, para recordar algún artículo que merece la pena porque guarda relación con lo que va a hablar el conferenciante, ¿no? Fue el momento en el que se dice, según algunos, que surge la nación española, ¿no? Porque el artículo 3 dice que la soberanía reside esencialmente en la nación, y el artículo 6 dice: el amor de la patria es una de las principales obligaciones de todos los españoles, y asimismo el ser justos y benéficos. No está mal que eso recordarlo.
Todo español está obligado a ser fiel a la Constitución, obedecer las leyes y respetar las autoridades establecidas. El artículo 13 dice: el objeto del gobierno es la felicidad de la nación, puesto que el fin de toda sociedad política no es otro que el bienestar de los individuos que la componen. En esa introducción que se os pasa, se acaba con una frase de Jovellanos que dice al marcharse de Asturias: haré el bien, evitaré todo el mal que pueda. Sería muy bueno que nuestros dirigentes tuvieran siempre presentes estas palabras. Como digo, yo no voy a decir nada más que un aspecto que a mí me interesa recalcar de Jovellanos, porque el resto lo va a decir mucho mejor el conferenciante. Pero para Jovellanos, que es un hombre en el que confluyen muchas cosas, muchas ideas, muchas tendencias, siempre supo distinguir una línea muy correcta de su conciencia en política. Y cuando él, siendo más bien un afrancesado, optó sin embargo por la defensa de la nación contra la invasión extranjera, voy a leer una frase de cuando Cabarrús le propuso entrar en el gobierno de José Bonaparte. Dijo: yo no sigo un partido, sigo la santa y justa causa que sostiene mi patria. España no lidia por los Borbones ni por Fernando, lidia por sus propios derechos originales, sagrados, imprescriptibles, superiores e independientes de toda familia o dinastía. España lidia por su religión, por su constitución, por sus leyes, sus costumbres, sus usos, en una palabra, por su libertad, que es la hipoteca de tantos y tan sagrados derechos. Yo no voy a decir nada más, pero yo quisiera que nos acompañara aquí y dijera unas palabras Pepe Feito, que es paisano del mismo pueblo, de ese pueblo donde sale tanta gente lista, que es un pueblo bastante sorprendente, Labio, y que podrá decir más cosas más cálidas y entrañables que las que haya podido decir yo. No más desde aquí, no es innecesario y gastamos tiempo, consumimos tiempo innecesario, bueno. Realmente yo lo que puedo decir es que en Labio, pues en la escuela de Labio, cuando era maestro don Luis Iglesias, coincidimos allí Jesús Méndez Peláez, el profesor Peláez Cuqui para nosotros, Joaquín García Cuervo, que estaba por ahí, y otros, Manuel Fuentes, Manolín de la Casonica, que estaba por ahí, y hemos coincidido toda una serie de gente en la escuela de Labio, y que en la actualidad nos volvemos a juntar, nos juntamos como antiguos alumnos para cantar la misa en latín el día de San Adriano, la misa de Pío X. Bueno, pues no porque entre todos y cada uno tengamos un exceso de piedad o de fe o de devoción, sino porque nuestra fe, nuestra piedad y nuestra devoción es diversa, que va desde el agnosticismo más puro hasta la fe más fervorosa, pero nos juntamos porque creemos que somos de cultura cristiana todos. Yo no sé si esto que estoy contando viene al caso, pero bueno. Y entonces estoy aquí con mi amigo Cuqui, mi compañero de escuela, y voy a contar un par de cosas. Y Cuqui es el que dirige el coro. Y ahí nos juntamos porque en el antiguo coto y concejo de Labio, hoy parroquia de Labio, pues hay muchas capillas. Tenemos a San Bartolo, por ejemplo, que es un santo muy beneficioso, su devoción es muy beneficiosa contra miedos y espantos. Tiene esto, el Greco tiene pintado un San Bartolo pisándole la cabeza al diablo con una cadena, ¿no? En Toledo se ve eso. Tenemos a San Lorenzo, que es muy bueno contra calenturas y otras fiebres. Tenemos a San Miguel, San Bartolo en Misocolinas. Tenemos arriba en las gallinas, en las gachinas, tenemos a San Miguel, que vigila, es el soldado que vigila espada en mano todo el valle. Tenemos a la Purísima Concepción, que tiene también sus devociones. La Concepción siempre tuvo devociones.
Y bueno, tenemos asociaciones, muchas, asociación de vecinos de Labio, junta de vecinos de Buscabreiro, junta de vecinos de Bañosible y Faeo. Después en Labio funcionamos como en París, todo por plus, ¿no? Hay la comisión de los Reyes Magos, que tiene una devoción, aunque no tiene santuario, pero tiene una devoción creciente. Este año creo que desbordó. Tenemos la comisión de San Adriano, tenemos multitud de comisiones, ¿no? Es como un planetario donde hay multitud de cosas que se solapan y se potencian y, bueno, y a veces se enfrentan, ¿no? Pero bueno, Kuki es el director del coro de Labio y poco más tengo yo que decir. En Labio, realmente, aparte de todo esto, pues yo creo que se divulgó un cierto afán de saber, ¿no? Y una cierta también disciplina, porque el saber exige un poco de disciplina, ¿no? Y Kuki, como dice él, la Iglesia Católica es una gran ONG, Yo también digo que la Iglesia Católica y hasta la Internacional Comunista, porque yo estudié en Alemania Oriental y nos enseñaron también a tener mucha disciplina y a estudiar, ¿no? Y poco más tengo que decir yo, Juan, porque esto lo dejo ya. Los ilustrados, lo voy a decir de todo, que los ilustrados, pues si yo no preparé nada, pero bueno, siglo XVIII, Jovellanos muere en el 1811. Siglo XIX ya, es un momento de grandes cambios materiales, donde hay la revolución industrial inglesa, ¿no? Esas fechas, hay la revolución francesa, se da, ¿no? Y hay una serie de cambios en el mundo importantes, y Jovellanos yo creo que se inscribe en todo esto, pero yo no coloco más, Bueno, en primer lugar, pues muchas gracias. ¿Sí, me escucháis atrás? Sí, bueno. Prefiero hablar así, a capela, que sin micro alguno. Gracias. Gracias, Juan, por la presentación, por todo lo que venís haciendo. Y gracias a mi amigo Pepito. Yo cuando llego a la recta esta, ¿cómo se llama? Zorrina, pierdo ya todos mis atributos académicos y universitarios. Y soy Kuki el de Calsastre. Entonces os habla Kuki el de Calsastre, ¿no? Es un placer. Yo siento una cierta emoción. Di muchas conferencias en muchos sitios, de aquí, del extranjero, pero venir aquí al pueblo llena a uno de otra satisfacción totalmente diferente. Se encuentra uno con los orígenes y es encontrarte casi con tu propia placenta, ¿verdad? Con tus antepasados, con la infancia, la niñez, la juventud. Claro, cuando veo a Pepito, cuando veo a Carlos Franganillo, cuando veo a Orlandito, cuando veo a Manolín, el de Socolina y tal, pues es toda una serie de recordar el ayer, ese ayer que a pesar de los años está tan presente en ese disco duro de nuestra memoria. Y yo vengo a hablaros aquí un poco de Jovellanos, para no perder precisamente la memoria histórica. Habéis visto a través de los medios de comunicación cómo a lo largo de este año 2011 fueron muchísimos los actos que se fueron celebrando, fundamentalmente aquí en Asturias. Y todo esto tiene como finalidad una función pedagógica. ¿Por qué tenemos que revolver? ¿Por qué tenemos que mirar en la vida y en la obra de un señor que murió hace 200 años? Pues tenemos que revolver para no perder la memoria histórica. Sin embargo, la memoria histórica, que es un concepto nuevo, que tiene un contexto fundamentalmente político, que a nosotros no nos interesa, la historia la escriben siempre los vencedores, y los vencidos dicen, bueno, nosotros también existimos. Ese concepto de memoria histórica a mí no me interesa. Me interesa en esos segmentos cronológicos que utilizamos nosotros a nivel incluso familiar. Cada uno de nosotros tenemos nuestra propia memoria histórica,
que es el nacimiento de nuestros hijos, que es el día de nuestra boda, que es el día en que fallecieron nuestros padres, es decir, que cada uno de nosotros tenemos esa memoria histórica para no perder el cariño y el afecto que sentimos por estos seres queridos. Pues bien, resulta que a nivel de esa gran colectividad que formamos los asturianos, también tenemos en nuestro árbol genealógico, tenemos una persona que sobresalió de manera excepcional, y ese fue Melchor Gaspar Baltasar María de Jovellanos. Y le recordamos por una cuestión educativa, por una cuestión pedagógica, porque decía él que un pueblo sin historia es un pueblo sin futuro, y por eso le recordamos, porque va a ser un ejemplo que podemos emular, que podemos imitar. Hay otro pensador, también asturiano universal, que se llamaba don Ramón Menéndez Pidal, de Pajares. Pues este hombre decía que los pueblos antiguos, cuando tenían que afrontar una edad heroica, lo que llamamos hoy una crisis, recordaban a los antepasados, porque con su ejemplo estimulaban a las nuevas juventudes para sacar adelante esa época heroica, esa edad heroica. Así nacieron, en la disciplina que nosotros impartimos en la universidad, nacieron los cantares de gesta, así nació la Ilíada, la Odisea dentro del pueblo griego, nacieron los Nibelungos en Alemania, nació el Beowulf en Inglaterra, nació la Chanson de Roland en Francia y nació nuestro cantar de Mio Cid en Castilla, para emular a esas personalidades y salir de esa edad heroica, de esa crisis. Por tanto, cuando nosotros revolvemos en la vida y en la obra de Jovellanos, es para también estimular, es también para que las nuevas generaciones no se olviden de su historia. Pepito hablaba ahora de este pequeño pueblín que somos los de Labio. Y cuando nosotros en Labio nos reunimos el día de San Adriano, yo siempre dirijo unas palabras a mis paisanos y siempre recordamos a nuestros antepasados, recordamos a las gentes que nosotros conocimos siendo niños, siendo adolescentes, y nos acordamos de fulano y de mengano, y queremos decirlo también para que no se olviden nuestros hijos, y los que son abuelos, para que no se olviden los nietos. Yo recuerdo, y vosotros también os pasará lo mismo, cuando mis hijos eran pequeñinos, para acostarles, yo les contaba cuentos, les contaba historias, y yo a veces recurría a mi propia biografía, a cosas que nos habían sucedido en Labio, andando a la hierba, andando en las faenas agrícolas, ir a entregar los gochinos a la venta, aquella venta de Carlones y por ahí arriba, ¿no? Y yo les contaba esas vivencias biográficas que yo había experimentado. Y ellos decían, papá, cuéntanos el cuento de Labio. Es decir, aquellas vivencias mías para ellos eran un cuento. Pues bien, tenemos que recordar a nuestros hijos cómo vivimos nosotros. Hablamos de crisis, la gran crisis que sufrimos. Los que ahora estamos en esa década de los 60, la verdad es que es bastante, aquella época fue bastante más difícil que la actual. Pues bien, volvamos de nuevo. Recordamos a Jovellanos, porque él tuvo que hacer frente también a un momento muy difícil en la historia de Asturias y en la historia de España. Y en esa manera de existir, él diseñó los problemas que había en las Asturias de aquel siglo XVIII, que había en la España de aquel momento. Hizo una radiografía y también dio unas soluciones.
unas soluciones que siguen siendo válidas. Por tanto, recordamos, revolvemos en el pasado con una función terapéutica para corregir y para afrontar lo que hoy la palabra crisis es la palabra, es el lexema más abundante tanto en nuestras conversaciones cotidianas como en los medios de comunicación. Pues bien, esa crisis es lo que otros pueblos en otros segmentos cronológicos también tuvieron que superar y miraban hacia atrás y buscaban ejemplos en que mirarse, espejos en los que se miraban y cobraban impulso. Esta es la función que tiene una efemérides como es un bicentenario en torno a la muerte de Jovellanos. Pues bien, Jovellanos, vamos a situarlo ya. El esquema, no voy a desarrollarlo todo para no aburriros, voy a ir dando un poco de una pincelada a todo el esquema. Voy a hacerlo de viva voz para que sea más ágil todo. Jovellanos nace el 5 de enero de 1744. Fijaros en el sintagma 1744, mediados del siglo XVIII. Una época que tiene también un estigma cultural. Es la Ilustración. Cambia una manera de pensar y se abre otra manera de entender la vida, de entender el mundo. Es un fenómeno que se da en toda Europa. Lleva distintos nombres, pero es lo mismo prácticamente. Es la Aufklärung en Alemania, es el siglo de las luces en Francia y es la Ilustración en España. Por tanto, es una época de cambios. Y nace el 5 y se le bautiza al día siguiente. Ya sabéis el peso de la Iglesia. A nosotros los que estamos aquí, en la Iglesia siempre ha tenido un peso muy fuerte en todas las manifestaciones culturales. Y parece que aquel niño venía con ciertos problemas y se le bautiza de socorro al día siguiente. Claro, al bautizarle el Día de Reyes, lleva el nombre, el santoral, ¿verdad?, lleva el nombre de los tres reyes magos, Melchor, Gaspar, Baltasar, María de Jovellanos. Ya tenemos el primer impacto de la Iglesia sobre Jovellanos. Bien, es una familia que tiene pedigrí, es aristócrata, pero es aristócrata más bien de sangre que de economía. El padre era alcalde, llamémoslo así hoy, pero se veía y se deseaba para sacar adelante 9 de los 12 hijos que tuvo. Los otros se malograron, como se malograban muchas veces en aquellas condiciones. Bien, en aquel entonces todas las familias destinaban un hijo a la carrera militar y otro hijo a la iglesia. Y el hijo destinado a la iglesia le toca precisamente a Jovellanos. Entonces los padres le envían a Oviedo. Como decía, el padre no tiene recursos y entonces tiene que acogerse a una beca. Para acogerse a una beca, en aquel entonces había que pertenecer a la iglesia, había que ser clérigo. Y es entonces cuando Jovellanos le ordenan de órdenes menores, es decir, clérigo. No llega a ser sacerdote, pero es clérigo de órdenes menores, con tonsura, ¿se acuerdan de la tonsura que llevaban antes los sacerdotes? Y tiene la obligación de rezar todos los días el breviario. Estos días se discutía mucho si la religiosidad o no religiosidad en Jovellanos es fundamental, porque fue clérigo desde los 13 años hasta los 30. Por tanto, la Iglesia tuvo que dejar un sello importante en su vida. Bien, le ordenan porque había la abadesa de San Pelayo, era tía carnal de Jovellanos y le consigue un beneficio. Bien, tenemos ya, por tanto, a Jovellanos que sale de su casa buscando ser alguien en el terreno de la iglesia, ser un clérigo importante.
pasa por Oviedo, y en Oviedo hay un clérigo que llega a ser obispo, don Romualdo, y le nombran obispo de Burgo de Osma y Ávila. Entonces, este hombre reúne a 12 o 13 chavalines, podemos decirlo en nuestro lenguaje, y los lleva con él a Ávila. Y en Ávila, en el obispado de Ávila, él ejerce una especie de pequeño seminario con aquellos asturianos que él traía de Oviedo. Aprovecha ese momento Jovellanos para alcanzar títulos. Estudia leyes, estudia cánones y se hace el bachillerato. El bachiller, en aquellos momentos, el título de bachiller era un título académico, lo anterior a la licenciatura, pero era un título de rango académico. Bien, tenemos que hace bachiller en Burgo de Osma y en Ávila. ¿Por qué? Porque con estos títulos le era más favorable conseguir una beca que él consideraba mucho más amplia y mucho más lujosa para estudiar en el colegio de Alcalá de Henares, de San Ildefonso. Y tenemos ya a Jovellanos que hace un examen para conseguir una beca en el San Ildefonso. Y efectivamente la consigue. Y ser becario, aquí veo caras también universitarias, no es ser lo mismo becario o ser de una u otra universidad. Ser becario de San Ildefonso imprimía carácter, le daba una cierta contextura social. Y tenemos a Jovellanos que llega a ser becario de San Ildefonso. Ya pertenecía a la clase, digamos, más acomodada. Pero él siempre, en su perspectiva existencial y laboral, está el hacer carrera dentro del estamento eclesiástico. Y continúa por ahí. Y en aquel momento sale a oposición una plaza de canónigo en Tui. Y dice Jovellanos, esta es la mía. Voy a opositar a canónigo para ir a la plaza que se convoca en Tui. Pero en ese momento ya algunos familiares y sobre todo una persona que ejerció sobre él una gran impronta, Juan Arias de Saavedra, él le llamará siempre papá. Fijaos, por tanto, la impronta que él tenía, que este hombre te dice, hombre, deja el mundo eclesiástico y métete por la jurisprudencia, métete por el camino de las leyes. Y efectivamente, Jovellanos sigue el consejo de este su papá, de Arias de Saavedra, y sigue el tema, sigue la corriente de la jurisprudencia. Y es entonces cuando consigue una plaza, llamémosle, digamos, de juez en la terminología actual, en Sevilla. Tiene tan solo 24 años. Por tanto, es un mocín. Todavía sigue siendo clérigo, todavía sigue siendo clérigo, pero ya dentro de la, digamos, de la estructura administrativa. Sigue rezando el breviario, sigue manteniendo unos vínculos externos con la Iglesia en el estamento eclesiástico y se encamina. Y este va a ser otro hito importante en su biografía. En Sevilla había un grupo de ilustrados, capitaneados por Olavide. Pablo de Olavide era un señor que tenía un gran poderío económico y reunía en su casa a las personas más ilustradas, tenía contactos con el extranjero, estaban al día en lo que se publicaba sobre todo en Francia, el correo llegaba todos los días y llegaban las gacetas con todo lo que se iba publicando en aquel momento en Francia. Claro, Francia está viviendo en ese momento los avatares de la Revolución Francesa y van llegando todas estas noticias. Esta es una estancia que durará 10 años, 10 años. Sobre todo una estancia que va a repercutir en su formación como jurista. Ahí empieza a leer, empieza a debatir en estas tertulias el nuevo derecho y va a ser fundamental
esta estancia en Sevilla desde la perspectiva de jurista. Pero, como digo, tiene 24 años. Por tanto, es un mozo, como diríamos nosotros hoy aquí. En ese momento, cuando él va a tomar posesión de su puesto en Sevilla, en Madrid había otro asturiano, muy importante, era Campomanes, era mayor que él y tenía un fuerte influjo, Campomanes, de Tineo. Y le dice, mira, Jovino, te voy a dar un consejo. Claro, dentro de la liturgia jurídica, los jueces tenían que ponerse una peluca, formaba parte de la liturgia académica. Y entonces, mira, te ruego de que no utilices peluca. Tienes un buen pelo, rízatelo un poco y preséntate a los juicios de esta manera. Claro, ya saben lo que ocurre en los pueblos. Era una innovación. ¿Y cómo era Jovellanos? Pues nos lo describe un íntimo amigo suyo, de Gijón también, Ceán Bermúdez. Por tanto, la descripción es como la descripción que podíamos hacernos mutuamente Pepito y yo. Habían convivido toda su vida, por tanto, es una descripción fehaciente. Era pues de estatura proporcionada, más alto que bajo, cuerpo airoso, cabeza erguida, blanco y rojo, ojos vivos, piernas y brazos bien hechos, pies y manos como de dama, y pisaba firme y decorosamente por naturaleza, aunque algunos creían que era por afectación. Bueno, se ha discutido mucho esta manera de ser rojo, era pelirrojo, era roxu, diríamos nosotros en la terminología nuestra. Es decir, tenía una compostura física, era un hombre atractivo. Claro, 24 años, joven atractivo, buena educación, rápidamente entra en juego aquí otra perspectiva totalmente humana, el enamoramiento. Hay una serie de personas, de muchachas, que se enamoran de Jovellanos. Y esto lo relata él, pero lo relata bajo el seudónimo. Entonces hay toda una serie de muchachas que forman un capítulo de los enigmas de Jovellanos. Clori, Enarda. ¿Quiénes son estas Clori? ¿Quiénes son estas Enardas? No lo sabemos. Tampoco nos interesa. Tampoco nos interesa. Lo que nos interesa saber era que era un hombre normal. Era un hombre normal, que esta Enarda va a influir mucho en sus poesías, fue un gran poeta, y que tuvo estas experiencias, como era de esperar en un joven de esa edad y con esta preparación. Bien, está aquí en Sevilla 10 años, 10 años. Sigue el prestigio de Jovellanos y rápidamente le llaman para que tenga un puesto en Madrid. Alcalde de Casa y Corte, era ya un puesto muy importante. Ya cuando está en Madrid, abandona ya el estamento eclesiástico. A los 30 años deja de ser clérigo y ya se mete decididamente por la carrera judicial. Llega a Madrid y con él llega la revolución intelectual. En Madrid se llena de títulos todas las sociedades, todas las academias, se están ansiosas de tenerle como uno de sus titulares. Es académico de la Real Academia de la Historia, es académico de la Real Academia de la Historia, es académico de la Real Orden de todos los títulos que se pudieran tener, pues todos quieren tener a Jovellanos. Y Jovellanos no solamente es un hombre popular entre las gentes, diríamos, aristócratas y de una cultura sobresaliente, sino también en la propia moda. Es decir, era un hombre que impactaba y que las muchachas y que los hombres, como hoy, solían utilizar esquemas, personajes y vestirse a la moda de, peinarse a la manera de. Pues en Madrid
surge la idea de peinarse a los jovellanos. De la misma manera que Campomanes le dice, hombre, aproveche usted esa cabellera tan frondosa que tiene, rícesela y sustituye la peluca. Bien, pues Jovellanos era un hombre que se acicalaba y se decía de él, había la moda de un peinado a los jovellanos. Es una nota humorística, pero bueno, nos llama también la atención como un personaje de esa talla también era un hombre muy refinado. Y se decía de él que cuando dormía la siesta, para no despeinarse, se ponía así frente a la almohada, dormía con la cabeza hacia abajo para no despeinarse. Bien, un detalle de una cierta frivolidad, pero que nos llama también la atención de un hombre de este talle, de este talante. Allí en Madrid surgen también algunas cuestiones. Claro, Madrid, Gijón, Madrid. Y a Gijón, ahí estaba su hermano y estaba su madre, y llegan noticias de que su hijo, su hermano, pues frecuentaba casas de mala reputación. Y es entonces cuando él escribe una carta a su hermano, porque su hermano estaba preocupado porque llegaban noticias de que si Jovellanos pues andaba un poco ligero y demás. Y él le escribe para deshacer, dice, aunque he tenido mis flaquezas, jamás he tratado con tales gentes. Es decir, que si visitaba algún prostíbulo. Lo que dice, jamás he tratado con tales gentes, ni entrado en mi vida en casa de alguna de ellas. Mis pasiones han sido nobles, hijas de la casualidad y del capricho, y jamás de la corrupción. Bien, un detalle que tiene que vivir. Hombre, yo tengo algún detalle de esta. Yo recuerdo una vez, estando yo en Gijón, pues yo había estado en Francia y tenía problemas al afeitarme, tenía problemas con y dejé barba. Claro, en los años 68, 69, dejar barba eras un yeye, era una manifestación. Y yo fui cura, no sé si lo sabe, ya lo dijo un poco Juan. Entonces yo estaba de coadjutor en la iglesia de San José y los veranos marchaba a Francia, a una parroquia, ejercía allí, y bueno, allí se estilaba un poco dejar la barba, lo que llamaban ellos le collier, un collar, te afeitaban esto por aquí, y bueno, y vengo yo para acá con aquella barba, y un paisano de labio, le saludo, hola Cookie, no sé qué va, llega a mi casa, y dice, he visto a Cookie, estaba hecho un yeye, estaba con barba, como a Jovellanos, ¿no? Que si frecuenta. Llega mi madre, llega a oídos de mi madre, inmediatamente viene con mi hermano Ismael, cogen el coche a San José. Que, ¿sabéis quién era? ¿Puedo decirlo? Bueno, Ventura Caldiosín. Los de labio lo saben, ¿no? Fue Ventura, que era un hombre, aquel hombre de que todos conocemos, había estado allá, y de mi madre, hay que quitar esa barba, mi uneno, hay que quitar esa barba, no te presentes el día San Igrano allí, ¿no? Bueno, digo, mamá, si tú crees que por tener barba yo no puedo ir a San Igrano, me la quito. Y lo que hice fue, antes de quitarme la barba, fui a un fotógrafo, me sacó una foto buena, se la llevé, yo ya fui afeitado, y resulta que aquella foto de mi mamá, con la cual yo estaba de barba, era la que presidía a partir de entonces la mesita de noche suyas. Bueno, por eso digo que estas historias, cuando estás fuera y las noticias llegan al pueblo, pues siempre se magnifican. Pues a Jovellanos le pasó un poco también, que si frecuentaba o dejaba de frecuentar temas determinados. Bueno, tenemos a Jovellanos, que es el no va más, pero
su entereza y sobre todo, su ética y su moral hacen cosquillas en la corte. La corte reinaba Carlos IV y la que reinaba sobre todo era su mujer, María Luisa, y Godoy. Y entonces Jovellanos, con su ética, con su moral, pues estaba constantemente enfrentándose a la corrupción que había en la corte. Y es entonces cuando intentan echar a Jovellanos de la corte, bajo un pretexto, bajo el pretexto de que se encargue de venir a Asturias y que haga un informe sobre las posibilidades que tenía el carbón asturiano. Bien, era un camuflado destierro. Entonces Jovellanos pasa primero por Salamanca. Cuando está en Salamanca tiene noticias de que un amigo suyo, Cabarrús, tiene problemas porque era el director del Banco de España, lo que llamaríamos hoy el Banco de España. El que se siente amigo quiere volver a Madrid para ayudar a su amigo. Una vez que se entera la corte de que Jovellanos está de nuevo en Madrid, tiene la orden del rey de salir inmediatamente de Madrid y venir a Asturias. Viene a Asturias en 1790, bajo, digo que es un camuflado destierro. La corte no le quiere, y es entonces cuando está aquí casi 10 años. Durante esos 10 años se dedica a visitar toda Asturias, hace excursiones aquí para allá, visita efectivamente, hace informes sobre el carbón, hace determinados estudios y llega un momento en que la corte sigue necesitando de Jovellanos. Godoy y el rey dicen: Jovellanos nos resulta imprescindible, hay que volver a llamar a Jovellanos. Y en 1797, cuando él venía de hacer un recorrido por el norte de España, siempre buscando salida al carbón, pues estando en Pola de Lena, le llega un correo donde se le nombra, en aquel momento Godoy quería establecer relaciones con Rusia. Iba a decir la URSS en ese momento no existe, ¿verdad? Quieren establecer relaciones con Moscú y piensan en Jovellanos y nombran a Jovellanos embajador en Rusia, en San Petersburgo. Bueno, Jovellanos dice: adiós tranquilidad, yo con lo bien que estoy aquí en mi país, en mi tierra, se va a terminar todo esto, pero voy a obedecer. Y es ahí donde pronuncia esa famosa frase que leyó Juan: haré el bien y evitaré todo el mal que pueda. Esto se lo decía yo el día 6 de agosto, tuve el honor de dar el discurso a los políticos en torno a la estatua que preside la plaza del 6 de agosto. Acababan de tenerse las votaciones y estaban ahí todos los nuevos políticos. Y yo les dije: fíjense lo que dijo Jovellanos cuando le nombraron político. Una frase que puede asumir cualquier candidato, cualquier persona de cualquier partido político: haré el bien y evitaré todo el mal que pueda. Bien, tenemos a Jovellanos, que está en principio nombrado para ser embajador en San Petersburgo, pero en ese momento, antes de llegar a Madrid, le cambian el nombramiento. En lugar de ser embajador, le nombran ministro de Gracia y Justicia. Cambio, es decir, tiene que residir en Madrid. Y ahí viene ya de nuevo, llega a Madrid y le invita a comer Godoy. Claro, y se sientan a la mesa. Está por una parte el rey, está María Luisa, está tal. Es decir, estaban matrimonios y queridas juntos. Y dice que a Jovellanos que se le revolucionó el estómago viendo aquello. Primera manifestación de que la corte no comulgaba con Jovellanos y Jovellanos no comulgaba con la corte. Y efectivamente, durante este brevísimo, fueron 10 meses
los que estuvo de ministro, porque rápidamente él quería quitar la Inquisición, quería reformar aquí y allá, y la corte ve que aquel hombre molesta. Y es entonces cuando le cesan y de nuevo le mandan para Gijón. Pero este momento de ministro de Gracia y Justicia es otro gran hito en la biografía de Jovellanos. Viene para Gijón de nuevo, y en aquel momento ya Jovellanos tenía una idea muy importante, que era crear un instituto, crear una nueva manera de enseñar. Claro, él había vivido la manera de enseñar escolástica, la manera de enseñar primero en Oviedo, después en Ávila, en Burgo de Osma, y la escolástica lo único que estudiaba era leyes, cánones, pero no se estudiaban ciencias tecnológicas. Y él dice, ¿qué problemas tiene Asturias? Pues tiene el problema, en primer lugar, del carbón. Hay que explotar bien el carbón, pero no tenemos técnicos. ¿Qué otra salida hay para Asturias? El mar, pero no tenemos personas especializadas. Hay que crear un instituto de náutica y mineralogía. Hablaré después de este gran problema. Bien, él se dedica a reforzar su instituto, pero rápidamente entra en sospecha. Fíjense los tiempos. ¿Qué problemas había? Pues que él era amigo de leer todo lo que cayese dentro de sus manos. Y había en ese momento, la Iglesia tenía índice de libros prohibidos. Y había libros de matemáticas, de geografía y de física que estaban dentro del índice. Y él dice, yo quiero leer esos libros. Entonces esta manera de enfocar él, fíjense hasta dónde, o fijaros hasta dónde la universidad estaba anquilosada en este sistema escolástico, que dice él, los catedráticos de Oviedo, cuando oyen el nombre de hipotenusa, se echan a reír, porque piensan que es un ser mitológico. Claro, dice, con esta gente no podemos progresar. Y es entonces cuando hay un cura en Somió que es consejero de la Inquisición, y cada poco viene al instituto y empieza a revisar qué libros hay en el instituto. Hay libros prohibidos. Y rápidamente todo esto llega a través de Oviedo, llega a Madrid. Entonces ya Jovellanos no solamente ya no interesa en Madrid, tampoco interesa en Asturias. Hay que sacarle de Asturias. Y es entonces cuando llega la orden, en 1801, allá a finales de marzo, que llega ya un escuadrón del ejército y le lleva directamente a través del norte de España, le lleva a Palma de Mallorca. Llega a Palma de Mallorca y en principio le recluyen en la abadía, en el convento de clausura de los monjes trapenses de Valdemosa. Pero allí rápidamente la personalidad de Jovellanos era seductora. Y rápidamente los monjes toman amistad con él y le dejan y le tratan. Claro, la austeridad de unos monjes de clausura era total. Y entonces llevaban una dieta que perjudicaba la salud de Jovellanos. Y le ponen una dieta acomodada a su estado de salud. Entonces esto llega a oídos del rey y rápidamente dice, uy, le tratan con demasiado cariño, hay que buscarle otro acomodo para su prisión. Y le mandan al castillo de Belden. Allí ni pluma ni papel, nada, estaba dentro de la mayor austeridad. Ahí está recluido, pero se va ganando las simpatías también de los soldados que le custodiaban. Y unos por otros le van dejando poco a poco pluma, tintero, papeles, para que él vaya anotando su diario. Bien, este es otro capítulo, otro hito fundamental en la vida de Jovellanos, su reclusión en Palma de Mallorca. Se dedicó a estudiar todo lo de Palma,
toda la cultura, desde la botánica, el arte, la historia, la lengua, todo lo relacionado con Palma de Mallorca, todo lo estudió y sigue siendo hoy bibliografía aconsejada. Todos los monumentos que describió Jovellanos en aquel momento siguen siendo válidos para los estudiosos de historia del arte. Bien, esto, como digo, dura hasta 1808. El 5 de abril de 1808, él desde Palma de Mallorca solía enviar reclamaciones al rey. Uno se lo llevó tu pariente, aquí tenemos a Eva Sampil, y él tenía un capellán que se apellidaba Sampil, cuya una de sus familiares la tenemos aquí, a Eva. Pues una de esas demandas, el rey, ¿por qué estoy yo aquí? ¿Por qué me han recluido? ¿Por qué yo estoy preso? Díganmelo. Y llévenme a un juicio ante un tribunal. La respuesta era, no se daba respuesta alguna. Después de tantas reclamaciones, pero casi 7 años encerrado, encarcelado. El 5 de abril de 1808 llega la liberación. Y lo primero que hace el buen Jovellanos, otro detalle de su profunda religiosidad, es en abril, estamos en Pascua, ¿sabéis a dónde va? A la Cartuja de Valdemosa, a celebrar la Semana Santa con sus antiguos huéspedes de la abadía de Valdemosa. Bien, continúa, viene a la península y se queda en Jadraque. Jadraque es una villa en Guadalajara, y ahí era la patria donde tenía la famosa casona el papá, Arias de Saavedra, y allí se va, claro, estaba ya tanto tiempo con mala salud, deficiente en la alimentación, pasando fríos, la salud de Jovellanos estaba muy resquebrajada. No dije otro dato, cuando está de ministro hay un intento de envenenamiento que le produjo males en la vista, escribía con gran dificultad, tenía un brazo pues con muchos problemas. Es decir, Jovellanos pasó por todas estas calamidades. Entonces su salud estaba resquebrajada y pasa durante 3 meses, los pasa en casa de este hombre amigo suyo, Arias de Saavedra. Cuando está allá, claro, estamos en 1808, están los franceses, está José I, José Bonaparte, están los afrancesados, y piensan en Jovellanos. Los famosos José I quiere nombrar a Jovellanos, quiere nombrarle ministro. Qué tentación, ¿verdad? Jovellanos, cuando llega la carta para ser nombrado ministro de José Bonaparte, él dice no. Algunos escritores dicen que si estuvo pensándolo, que si claudicó, que si no, está clarísimamente en su diario que en ningún momento pasó por su mente pasar al bando de los afrancesados, como pasaron muchos de sus amigos. Él simplemente pasa a ser representante de la Junta Central por Asturias. Bien, de Jadraque, claro, ya empieza ya la revolución contra los franceses y va camino de Cádiz. Primero pasa por Sevilla de nuevo, va a Cádiz. Y aquí es otro hito importante, la regencia, la Junta Central. Ahí hay distintos pareceres en lo como ven unos y ven otros el problema de político español. Y es entonces cuando él decide regresar de nuevo a Gijón, regresar de nuevo a Asturias. Él había salido de Asturias camino de Palma de Mallorca en 1801. Todavía no había regresado. Y tiene que salir por mar. Y desembarca, primero hay una tempestad, y desembarca en La Coruña.
Allí pasa un tiempo también en el Pazo del general Armada. El general Armada, famoso, pues, acaba de publicar un libro precisamente sobre el recuerdo que dejó Jovellanos en ese su Pazo, ¿verdad? Bien, está allí en La Coruña, está en este Pazo, y ya finalmente se decide en 1811, en agosto, decide regresar a Asturias. Y un 6 de agosto de 1811, llega a Gijón. Gijón nada sabe de Jovellanos. Y cuando la gente se da cuenta de que acaba de llegar, sale todo el pueblo en alborozo, lo bajan del caballo, empiezan a tocar las campanas, tirar pólvora, etcétera, etcétera. Lo reciben como un gran liberador. Como recuerdo de esta llegada de Jovellanos, no había estado, como digo, en Gijón desde abril de 1801, y es entonces cuando él quiere rehacer su vida de nuevo aquí en su Gijón. Pero rápidamente, claro, ¿cómo estaba el instituto? El instituto habían pasado las tropas de Bonaparte y lo habían convertido en un establo. Había que rehacerlo todo. Bien, rápidamente se decide a restaurarlo. Pero, agosto, en noviembre, de nuevo dice que vuelven los franceses. Vuelven y hay que huir. Entonces, precipitadamente, el 6 de noviembre de 1811, precipitadamente planifican la huida, juntamente con Pedro Valdés. Planifican la huida con la idea de llegar a La Coruña, y desde La Coruña, bien de nuevo ir a las Cortes de Cádiz, bien ir a Londres, donde tenía un gran amigo suyo, que era Lord Holland. Pero ¿qué ocurre? Que cuando estaban en la costa de Puerto de Vega, una gran tormenta, deshace el barco, tienen que arribar, él se pone enfermo de una especie de neumonía, lo mismo que su amigo, primero muere su amigo, y a continuación, el 27-28 de noviembre, fallece él. Hay una duplicidad ahí de fechas, 27 o 28, dos datos, depende de la lectura. 27, lo dice este hombre, Ceán Bermúdez. ¿Dónde puse yo el libro? Aquí. Dice, de 9 a 10 de la noche del día 27, Ceán Bermúdez dice que muere Jovellanos. El cura de Puerto de Vega dice, el 29 de noviembre, di sepultura al cadáver del excelentísimo señor don Melchor Gaspar de Jovellanos, fallecido el día anterior. Tenemos dos datos ahí. ¿Qué os parece a vosotros? Yo me quedo con la del 27. ¿Os acordáis aquí, yo en mi pueblo todavía, ¿os acuerdas, Pepito, Manolín, Carlos, Placer, todos? ¿Cuánto tiempo duraban cuando la época de don Ramón? ¿Os acordáis de la época de don Ramón? Claro, cuando muere alguien hay que avisar a los familiares, ¿no? Y como no había móviles, había que hacerlo a caballo. Y siempre se ofrecían los paisanos, ¿no? Oye, se acercaban a la casa, ¿queréis que vayamos a algún sitio? Había esa, no tiraban de móvil, pues mañana al funeral. Dice Ceán Bermúdez que en el funeral de Jovellanos asistieron 40 curas del occidente. ¿Cómo se reúnen 40 curas? A base de tiempo, ¿no? Oye, que murió 2 días. Yo me inclino por la fecha del 27. Vosotros también, ¿a que sí? Por circunstancias. Bueno, muere Jovellanos, y bien tenemos. Y dos ideas sobre el legado. ¿Os cansáis? No os cansáis. Muy ameno, muy ameno. No os canséis, porque tengo que hablaros también de Jovellanos. Jovellanos es como un gran poliedro. Tiene muchas caras. Hay el Jovellanos economista, el Jovellanos etnógrafo, el Jovellanos literato,
El Jovellanos político, tiene tantas caras como tiene un poliedro. Jovellanos, por ejemplo, lo que sobresalió por encima de todo es el Jovellanos economista, sobre todo por esta obra, es el informe de ley agraria. El informe de ley agraria es la revolución en todo el mundo hispánico, y cuando hablo hispánico, hablo de Hispanoamérica, sobre la revolución en el mundo de la agricultura. Un dato simplemente. Él habla de los estorbos. La idea general en Jovellanos era hacer feliz a un país. Y dice, para que un país sea feliz, lo primero que tiene que tener es educación, instrucción. Esto era la regla máxima. Y para tener instrucción, para tener una buena educación, se necesita una mínima economía. ¿Qué ocurre? Dice, claro, en aquel momento no, la industrialización de Asturias era mínima. Era mínima. Dice, casi todos los bienes venían del mundo de la agricultura. Dice, el gran problema de la agricultura española y asturiana son los latifundios, que las posesiones estaban en manos fundamentalmente o de los nobles o de la iglesia, y eran terrenos que no producían. Y entonces dicen, el primer estorbo es que se cambian las leyes y que estas gentes que tienen en la posesión de las tierras las repartan. Claro, esto lo va a llevar después Mendizábal, pero Mendizábal lo único que hizo fue la desamortización de monasterios e iglesias. No se metió con la desamortización de los aristócratas. Pero para Jovellanos aquí tenemos una revolución importantísima con su ley agraria. Otro de los datos importantes de cómo era la educación y la industria, hay una carta. Estas son las cartas de Pons, es decir, él tenía grandes amigos, y hay un señor extranjero que quiere conocer cómo es España, y encarga a Jovellanos que le escriba sobre monumentos, sobre la historia, y escribe, uno de los datos que escribe, aquí tenéis toda la historia de los vaqueiros, todo lo que conocemos de los vaqueiros lo tenemos en una carta donde habla Jovellanos del origen, de las costumbres. Es el documento más antiguo que tenemos sobre los vaqueiros. Y habla también de la industria, Y cuando habla de la industria, él dice que el gran problema de la industria, de los grandes recursos que pudieran sacarse de una industria asturiana, está precisamente en la mala instrucción. Dice él en un diálogo a este Pons, dice él, en efecto, ¿cómo se persuadirá usted a que sin matemáticas, sin física, sin química, sin dibujo, se puedan hacer grandes progresos en la industria? Lo que se estudiaba en las universidades era cánones, leyes, antiguos derechos. Lo dice más adelante. Cuando mis paisanos tengan matemáticos, físicos, químicos, mineralogistas y dibujantes, cuando aprendan a emplear más útilmente los foros, cuando sepan alcanzar del gobierno, etcétera, etcétera, podremos lograr la industrialización de Asturias. Y por eso él va a poner en marcha el Real Instituto de Náutica y Mineralogía, donde se estudien matemáticas, se estudie la hipotenusa, y que la hipotenusa no era una diosa mitológica, todas estas cuestiones. Entonces Jovellanos irrumpe, el Real Instituto fue el modelo de lo que hoy sería una universidad politécnica. Es lo que sería hoy el Real Instituto.
desde el punto de vista político fue un reformista. El poco tiempo que estuvo como ministro quiso reformar muchísimas leyes. No le fue posible, porque la corte se le echaba ante el antiguo régimen. El etnógrafo, aquí tenéis, en la carta sobre el origen de los vaqueiros, nos habla cómo eran las romerías en aquel tiempo, cómo eran las costumbres, qué se comía, cómo se divertía. Fue un gran etnógrafo. Como pedagogo, ya acabo de decir, el Real Instituto fue su gran obra, su gran obra. Pero también el teatro. Fijaos, ¿qué representa hoy el teatro? Esto no, yo soy profesor de literatura. Y claro, tengo que llevar el agua a mi molino, ¿no? Pero no nos damos cuenta lo que fue el teatro en el siglo de oro y en el siglo XVIII. Pues fijaros, simplemente hago una comparación. ¿Es importante la televisión hoy? No. Es importante, ¿verdad? Era la televisión. La televisión. Pues lo que es hoy la televisión y el fútbol, lo fue en el siglo de oro y en el siglo XVIII el teatro. Había Mourinhos, había como los directores de compañías. Y entonces el teatro había que reformarlo, porque él quería un teatro educativo. Y lo que se estaba representando, habría Messis también, Lope de Vega, Calderón de la Barca, que se llevaban. En Madrid había dos grandes teatros que se llevaban muy mal y también se tiraban, como cuando juega dos rivales, ¿no? Pues entonces le dicen a Jovellanos, hágame una reforma del teatro. Y entonces dice, nada del teatro barroco. El teatro barroco es malo, porque no es estimulante, no es espejo de buenas virtudes. Y es entonces cuando él hace un teatro. Él tiene dos grandes obras, el teatro, el Pelayo y el Delincuente honrado. Es decir, el teatro es educativo, porque la gente lo que ve en las tablas lo quiere llevar a la práctica. Entonces, pongamos buenos ejemplos en la escena, que serán también educativos para el espectador. Entonces, tiene una gran... es dramaturgo por profesión también, con estas dos grandes obras, y al mismo tiempo hizo una reforma. Después, el viajero. Viajó por toda Asturias y llegó a Salas. Llegó a Salas. Y aquí en Salas vienen dos momentos. Ya termino, 1795. Siempre va camino de Cangas del Narcea. En Cangas del Narcea había un personaje muy importante, que era el conde Toreno. Claro, entonces va a visitarle y pasa por aquí. Y siempre él llevaba un secretario. Y otro dato importante, él es la cantidad de documentos que transcribió. Él visitaba siempre a los curas. Lógico, era donde había un poco de documentación, donde había un poco de cultura, y visitaba siempre a los curas y le proporcionaban documentos. Lo transcribía y tiene toneladas de documentos transcritos por Jovellanos. Viene aquí y visita la colegiata. Se detiene en dos grandes, en el retablo de los Malleza y en el retablo del sepulcro de Fernando de Valdés. En esa primera visita pasa un poco de largo y va camino de la Cuesta de la Espina. En la Espina había una fonda, muy mala fonda, lo dice él, tanto cuando va en 1795 como cuando va en 1796. Primera visita, 1795. Pero va después, esto lo hace en la primavera, a las 6 de la mañana a misa, Va a misa, se levanta temprano, madrugaba siempre, y antes de coger la ruta de la Espina, oye misa a las 6 de la mañana. Y come en la Espina. Malísima fonda, dice él. ¿Hay alguien aquí de la Espina? Bueno, bien, 1796. Va a hacer la vendimia a Cangas, con el conde Toreno. Y pasa de nuevo por aquí. Pasa de nuevo por aquí y está aquí 2 días. Se detiene sobre todo, le interesa la iglesia de San Martín. Había ahí unas lápidas
cuyas inscripciones él transcribe. Y aquí un dato que yo tengo que hacer un poco de apostolado por labio, ¿eh? Pepe lo conoce muy bien. ¿Sabéis quién viene, quién es el contertulio de él? ¿No os imagináis quién será? El cura de Labio. López Caunedo. López Caunedo es testigo. Y a mí cuando yo hice este librito, a mí me llamó mucho la atención. Claro, nosotros en mi época, para venir a Salas, había dos maneras de venir. Había un autobús. ¿Os acordáis del autobús que había que ir a cogerlo ahí al parador? ¿Cómo se llamaba? Había dos, Angelín, Manolín, ¿te acuerdas? ¿Cómo se llamaban los? Aquilino también. Aquilino, es verdad. Entonces podías venir en el autobús, era un autobús viejísimo, donde iban los gochos, donde iban las mantecas, donde iba todo eso, ¿verdad? Podías ir por arriba o por abajo, era la expresión que decíamos. ¿Por dónde vas a Salas? Por arriba. Por arriba quiere decir que venías por las gallinas, pasabas por la carrilona, y yo tengo venido muchas veces con un burro, con un pollín, a vender los braquinos que hacíamos, que teníamos en casa. Y lo que más me gustaba, ¿sabéis lo que era? Después de vender los braquinos, 5, 6 duros, era lo que se vendía, qué economías, ¿no? Pero íbamos a comer mi madre y yo a casa Braulio, la paella, y siempre me ponían de postre melocotón en almíbar. El melocotón en almíbar todavía lo tengo yo idealizado, después de vender los braquinos. Pues veníamos por arriba, es decir, veníamos por arriba, porque por abajo había que llevarlos el camión aquel o aquel autobús. Pues fijaros, en el siglo XVIII, por abajo había sí, pero no había. Él viene por arriba. El cura viene por arriba. Es decir, viene por... ¿Cuánto tardamos? Yo no me acuerdo, pero Manolín, tú que eres cazador, ¿cuánto se tarda desde Labio a Salas? 3 a 4 horas. De 3 a 4 horas. Más bien 4, ¿no? Por la Ponte Brañanueva. Por la Ponte Brañanueva, atravesar la Corniella, veníamos Socolina, la Corniella, Ponte Brañanueva, subir las gallinas, bajar después la carrilona, que llamamos, no sé cómo la llamáis, seguís llamándole la carrilona, ¿no? Bueno, pues imaginaros en el siglo XVIII, este Lope de Caunedo, que está seducido por jovellanos y que viene a la tertulia de jovellanos. Quiere decir que en el mundo eclesiástico la figura de Jovellanos era una figura impactante. Él no dice nada más, que vino y que fue testigo de todo eso, el cura de Labio, López Caunedo. Yo, intentando con Pepe despejar un poco quién es, pues en el arzobispado de Oviedo hay partidas y hay documentos firmados por López Caunedo, pero no sabemos nada más. Firmado la partida de bautismo de no sé quién, López Caunedo. Era de Caunedo. Caunedo es un pueblo de Somiedo y sigue siendo apellido. ¿Quién era este López Caunedo? Pues no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que había en Labio un cura ilustrado. Un cura ilustrado. Claro, había muchos libros, yo he visto, perdonadme que haga una especie de sentirme orgulloso de nuestra parroquia de Labio, y era coto. Y yo encontré en el arzobispado el inventario de un cura de Labio en los años 30, donde relata todo lo que había en la sacristía. Y ahí había muchísimos libros. Dice, anaqueles llenos de libros. ¿Qué pasaron con estos anaqueles de libros? La hoguera. Y pone los misales que había, todo lo que había. Es un inventario que yo pienso publicar algún día, de todo lo que había en la iglesia de Labio en esas fechas, antes, en los años 30, y que todo eso pasó. Y pues bueno,
tenemos que estar orgullosos que Jovellanos haya estado en Salas, haya tenido de contertulio al cura de Labio, porque algo nos quedaría, ¿no? Muchas gracias. Bueno, como decía Juan, si alguien quiere preguntarme algo y si lo sé, lo contesto. ¿Queréis preguntarme algo? ¿Algo quedó en el tintero que no? ¿Alguna curiosidad o algo? Estas señoras, pues seguramente. No se nos ocurre nada, ¿no? Quedó todo claro. Bueno, pues nada. Pero estuvo muy bien. Sí. A ver, Fernando. Se va a hacer alguna pregunta. A ver. Sí, cuando comentaste que estuvo solo apenas 3 meses de ministro de Justicia. No. 9 meses. 9 meses, uno de Sí, 9 meses, sí. ¿Qué era lo que quería reformar que suscitó tal odio? Pues entre ellas la que le quisieron Inquisición. envenenar y todo. La Inquisición. Y sobre todo cuando estaba allí, la falta de moralidad que había en la corte. La falta de moralidad, él utiliza también la poesía. Jovellanos fue un hombre muy utilitarista. Todo lo que él tocaba era en función, fíjate, el eslogan que preside el Real Instituto lleva es una frase latina: quis verum, quis utile, a la verdad y a la utilidad. Estudiar aquello que sea útil. Él llama siempre las ciencias útiles. Y entonces, también era útil la literatura. La literatura para él era útil en tanto en cuanto la literatura era un vehículo, era un medio para transformar la sociedad. Y por eso tenía que ser una literatura ilustrada. Tenía que ser una poesía ilustrada, tenía que ser un teatro ilustrado. Y dice, Lope, ¿qué pone Lope en escena? Pues pone una moza, a la que seducen 2 señores. Intriga quién se la llevará, y eso es lo que le gusta. Es lo mismo, ¿qué ponen en la televisión por las tardes? Por las noches y por las mañanas. Claro, porque Lope de Vega tenía esta máxima cuando hacía teatro: porque las paga el vulgo, es justo hablarle en necio para darle gusto. Claro, entonces él hacía un teatro que satisfaciera la demanda. ¿Qué televisión es hoy la que más demanda tiene? Los casos de amor, decía Lope a los dramaturgos. Sacad mucho partido a los casos de amor y sobre todo a los casos de deshonra. En el siglo XVII, dice, los casos de deshonra, ya entendremos lo que son deshonras, ¿no? No hace falta explicarlo. No tiene nada que ver. El término honra y honra es un término que dio una evolución semántica. Mujer honrada, dice el cantar de Mío Cid. Juro por estas mis manos, dice el Cid cuando se despide de su mujer, a la que deja en el monasterio de San Pedro de Cardeña. Juro por estas mis manos que faré de vos una mujer honrada. Claro, si aplicamos el término honrada del siglo XIII al siglo XVIII, lo pasamos muy mal. Lo pasamos muy mal porque el término honra, sí, lo entendéis perfectamente. Es lo mismo el adjetivo honrado aplicado a una mujer y a un hombre. Es una mujer honrada. Perdió la honra.
¿Para qué vamos a seguir, no? Eso era en el siglo XVIII y en el siglo XVII, de los casos de Ondra. En el siglo XIII, Ondra es sinónimo de rica. Haré de ti una mujer rica, que no te falte de nada. Por tanto, claro, la lengua evoluciona. Las palabras hoy significan una cosa y dentro de 2 siglos significan... Las arras, pueden venir también, las arras. Las arras también. De dinero, de riqueza. Claro, claro. Juro por estas mis manos. Entonces, cuando él trata de corregir y trata sobre todo de corregir la mala conducta de la corte y utiliza la literatura, la sátira. Una cosa muy importante en la literatura de Jovellanos es la sátira. A través de la sátira él va denunciando las costumbres inmorales de la corte, y eso se publica en el diario, se publica en el periódico. ¡Ay, amigo! En el siglo XVIII los periódicos también tenían... Entonces, claro, un señor que está constantemente denunciando la corrupción de la moralidad en la corte, no interesa. María Luisa le decía a Carlos IV, échalo de aquí. Bueno, alguien dice que la fobia que tenía María Luisa, la reina, con Jovellanos, es porque no le hizo caso. Que le tiró los... y que no, dijo, no quiero saber nada contigo. Y que a partir de ese momento Jovellanos entra por un camino de penalidades constantes. Sabio. No, yo creo que no solamente por eso, porque estaríamos ante una explicación del tipo de esos de la televisión. Yo creo que Jovellanos debió morir bastante triste, porque la formación, la instrucción, es un estorbo importantísimo y es condición necesaria para transformar las cosas, ¿no? La realidad social, pero no es suficiente, es el poder político, ¿no? Y a Jovellanos no le dejaron acceder y proceder a las reformas. Bueno, sí. Hay otra causa. La corte, claro, en ese momento, ¿cómo está Francia? Francia está viviendo la Ilustración, la puesta en marcha de la Ilustración. ¿Y cómo terminó en Francia la monarquía? Entonces dice, si aquí metemos las ideas que predica este hombre, ¿dónde podemos terminar? En la guillotina. Y por eso hay que sacar a este hombre de aquí, porque es un ilustrado. Y viene con unas ideas demasiado avanzadas que pueden provocar la revolución. Una revolución como la que había habido en Francia en 1769. Y entonces aquí no interesa. La experiencia de Francia fue nefasta para la monarquía. Por tanto, echémosle de aquí también. ¿A que sí? Bueno. ¿Alguna preguntina más? Sí. ¿Alguna lectura para poder acercarse a la monarquía? Pues yo lo que os aconsejaría, hombre, la ley agraria es una fabada demasiado dura, demasiado indigesta, ¿no? Pero es el gran libro, ¿eh? Después son buenísimas, porque uno que tenga un sentido crítico, las cartas del viaje de Asturias. Habla de los vaqueiros, habla de la industrialización, habla de la romería, se lee con gran fruición estética. Y sobre todo, el diario. Lo que pasa que el diario, hombre, esto me lo publicó, lo hice yo, el diario completo son 3 grandes volúmenes, no puede andar uno con 3 grandes volúmenes por ahí. Entonces, Alsa, en el año 98, a mí me encomendó que hiciese una antología de los viajes por Asturias. Y lo hice. Entonces, hice un diario sintético de los viajes que hizo por
a ver si encuentro yo el índice. Sí. Salamanca, Madrid. Madrid, Gijón. Inspección de minas, primera inspección, segunda inspección. Y va recorriendo todo Asturias y va anotando todo lo que hace. Gijón, León, Villafranca del Bierzo. Gijón, Avilés, Pravia, Cornellana, Belmonte, Cudillero, Candás. Gijón, Pajares. Hombre, no os hablé de la carretera. Claro, Jovellanos fue el que trazó la carretera por el Pajares. Jovellanos fue el que impulsó el Musel. Porque, claro, había otras bazas. Y claro, y otras opciones. El que la carretera hacia la meseta había la posibilidad de que fuese por Tarna, por Ventana, por Leitariegos. Todos esos eran opciones. Y llevaban consigo después digamos, el impulso de otras villas. Ribadesella se disputaba con Gijón porque querían que fuese la salida a la meseta por el Pontón. Entonces, claro, hay toda... Y Jovellanos, él en los diarios va con unos ingenieros, que pudiéramos llamarles así, y va midiendo la carretera por el Pajares, ¿eh? La carretera carbonera. La carretera carbonera fue el diseño de Jovellanos, no lo vio él. Es decir, la carbonera, sabéis que es para transportar el carbón de las cuencas mineras. Y entonces el ministro y Madrid quería que fuese por el río Nalón. ¿Conocéis la canción Chalanerucha? Las chalanas, y viene de ahí. O sea, intentaron que fuese navegable, pero a la primera riada que hubo, se echó de agua. Y Jovellanos apostó por la carretera minera. Jovellanos, si volviera hoy, es decir, la autovía minera era la gran ilusión de Jovellanos. Él hizo en su día, y no lo vio él, se hizo a mediados del siglo XIX, lo que llamamos nosotros la carbonera, que sale de Gijón y salió para trasladar al Musel el carbón elaborado en las minas. Es decir, el tema de las comunicaciones fue el gran tema de Jovellanos. Es decir, el gran problema de Asturias, decía Jovellanos, es la falta de comunicaciones entre los distintos pueblos y sobre todo la salida a la meseta y la salida al mar. ¿Cómo salimos del mar? A través del Musel, para potenciar Gijón. Siempre barrió para casa, ¿eh? Siempre. Es decir, fue un hombre de Estado, porque estaba al tanto de todos los problemas que había en Francia, en Alemania, en Inglaterra, todo, y al mismo tiempo nunca se olvidó de su terruño, de su Gijón, de su Asturias. Y por eso, como yo os aconsejaría, las cartas y el diario. Pues digo, esto está agotadísimo, pero Alsa acaba de sacar uno muy parecido a este, y lo regalan. Si vais en los viajes estos que hace Supra, siempre regalan algo, ¿no? Pues regalan, de este hicieron 20.000 libros, que los tirarían, la mitad de ellos los tirarían a las papeleras. Claro, te dan el libro y dices, va a la papelera, ¿no? Pues acaba de sacar uno que hombre, para aquí viene mucho Jacobo, ¿no? ¿No viene Jacobo mucho? Sí. Claro, Jacobo acaba de sacar, es de aquí. Y Jacobo acaba de... Hombre, sobrino, ¿no? Hombre, el otro día, hablando de personas ejemplares. Yo el otro día me emocioné viendo emocionado a don José Cosme Adelaida, Pepe, querido Pepe. Cuando él hacía el discurso, alguno de vosotros estuvo allí, ¿no? Sí. Pues la memoria histórica para Pepe, todos decía que la memoria, cuando él recuerda a sus padres en Leitariegos, ¿no? Aquella tienda donde se vendía y aquel billete, ¿cómo era el billete? De media burra. Hombre, ver a Pepe emocionado, que se le saltaban las lágrimas, digo yo, esto es tu propia memoria histórica. Y en aquel momento,
un momento sentimental, un hito importante en la vida de Pepe Cosme, el hecho de que la universidad le reconozca su valía dentro del campo con ese doctor honoris causa. En ese momento viene a su memoria aquello más íntimo que él más estima, el recuerdo a sus padres que con mucho sacrificio sacaron adelante esa familia, ¿no? Eso es memoria histórica, es la que nos interesa a nosotros, como yo cuando voy a Labio y hablamos siempre a los paisanos y siempre recordamos a gentes que hemos conocido que ya no están. Es la memoria histórica que a nosotros nos interesa evocar, porque son ejemplo a imitar, como lo fue Jovellanos. Y los padres de Pepe, y mis padres, y los padres de Pepito, los padres de Manolín, los padres de Orlando, de Prangarillo, de Carlos, fueron ejemplos que nosotros pertenecemos, como los vuestros, ¿verdad? Y eso es la verdadera memoria histórica, no de la guerra. Esa no nos interesa evocar ahora nada de si uno se está. Muchas gracias. ¿Qué edad tenía Jovellanos? 67 años. 67 años, murió en noviembre y cumplía los 68 el 5 de enero.